orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. El reino de Dios y la eternidad del reino consiste en conocer al Padre. Y el Padre se ha dado a conocer a través de su Hijo. Hoy nosotros somos ese tabernáculo. Nosotros somos esa habitación. Nosotros somos ese Edén donde Él ha de morar uno con nosotros. Ahora el Padre y nosotros somos uno. Como Jesús y Él fueron uno en la tierra. Abrimos la eternidad. Abrimos este tabernáculo para dar a conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ser hallado en Él.
Tu amor es eterno. Tu amor es el principio y el final. Tu amor me alcanzó. Tu amor, tu amor, tu amor. Mi amado, Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello, el más bello. Oh, Yeshua, 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 Yeshua. Mi amado eres tú. Tú eres el centro de este lugar. Tú eres el centro del universo. Oh Jesús, entrónate, entrónate. Toma tu lugar en las naciones. Toma tu lugar en las naciones. Yeshua, Ábranse puertas eternas. En el mundo espiritual somos puertas. Dice Apocalipsis 3:20: yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Oh, oh. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ábranse puertas eternas. Ábranse puertas. Ábranse las naciones. Ábranse los corazones. Ábranse las puertas de las casas, de las plazas, de las ciudades, de los pueblos, naciones todas, naciones todas. Oh, oh.
son los pies, son hermosos los pies del mensajero que proclama la buena noticia del reino a cada nación. Hoy unimos las naciones, hoy unimos a la creación. Toda rodilla se doblará y toda lengua, toda lengua, toda lengua confesará que eres el Señor, que eres el Señor. Oh Yeshua, oh Yeshua, Hosanna, 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 el que viene en el nombre del Señor. De todas las cosas ha comenzado. El Señor anuncia que el cielo lo retiene hasta que todas las cosas no sean restauradas de acuerdo a su plan perfecto para la creación. El Espíritu retiene al Hijo y ha comenzado el gobierno del inicuo sobre la tierra. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que arrebatan. Salimos de un sistema, salimos del gobierno de los hombres y el Espíritu de Cristo vuelve a tomar a su cuerpo. Las aguas del Espíritu saltan para vida eterna. Las aguas del Espíritu se llevan toda sequedad, toda arena del desierto, toda arena del desierto. Dice el Señor, quiten el calzado de sus pies que arrastra muerte, que arrastra las pisadas de Egipto, porque el lugar donde pisan es santo, es santo. Adoramos, te adoramos, toda la creación te adora, toda la creación te adora. Un solo espíritu, un solo cuerpo, un solo Señor. Se caen las murallas, se caen los límites que nos han separado por doctrinas, por sistemas de pensamiento de hombre. Se caen las murallas, se caen los límites, se caen las fortalezas que han
construidos para separar al cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, solo un espíritu, solo un Señor. Aunque seamos distintos miembros, somos un cuerpo en la tierra. Somos un cuerpo en la creación que adora, que exalta. Ya, no desde este monte ni desde Jerusalén, sino todo el que adora en espíritu, en espíritu, en espíritu y en verdad lo adore, lo adore, lo adore. Le damos la bienvenida a todos los que en las naciones se conectan con nosotros en tabernáculo, altar en casa, llevando el reino de Dios a donde comenzó, llevando el reino de Dios a cada corazón, a cada casa, a cada hogar, a cada familia. Esto es tabernáculo desde Sión, ciudad de adoración para las naciones. A todos los que en esta hora, en toda la creación se conectan. Tenemos tabernáculo en Venezuela, tenemos tabernáculo en Argentina, tabernáculo en España, tabernáculo en Guatemala, tabernáculo en Brasil. Y estamos creyendo que toda la creación entra en un entendimiento donde regresamos al origen, donde regresamos a los inicios, donde todo comenzó en el huerto del Edén y del huerto Getsemaní, donde nuestros corazones son ahora ese huerto, donde todos los días, donde cada momento tomamos la copa de la voluntad del Padre a nuestras vidas y llevamos nuestra cruz y hacemos a Jesús más importante que cada miembro de nuestras familias. Regresar a Jesús, a ser la piedra angular, la piedra principal que por mucho tiempo nosotros mismos, siendo proclamadores de Él, hemos desechado. Pero esta piedra está golpeando fuerte a los reinos personales que se han edificado en su nombre. Y en su nombre han libertado a muchos. Y en su nombre han sanado a muchos. Y en su nombre han hecho prodigios, señales y milagros. Pero aún no es suficiente su nombre, sino hacer la voluntad del Padre en nuestra vida. Hacer lo que Dios nos ordena y nos manda hacer.
ya escribiendo Él con tinta de su sangre carmesí inmolada la voluntad en las tablas de nuestro corazón. Así que comenzamos una noche más, una vez más con el pastor Benjamín, pastor de familias y de generaciones en este tiempo, y su amigo y servidor Albert Mendoza, desde la nación de Colombia, desde el Caribe colombiano. Estamos para ustedes llevando este mensaje de buenas noticias en este tiempo. Y bueno, Pastor Benjamín, ¿cómo has estado? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Un poquito golpeado con el calor. Aquí en Barranquilla está la temperatura un poco fuerte, pero bien, gracias a Dios, contento de estar aquí con ustedes nuevamente, de estar en este lugar, en la presencia de Dios, porque no salimos de la presencia, siempre estamos en ella. Y bueno, dichoso de estar aquí, el profeta Albert, con usted también, y con todo el equipo de trabajo acá que nos acompaña. Y bueno, aquí listos para empezar este día. Así es. Y bueno, hoy vamos a seguir transmitiendo el mensaje del reino de Dios, y en esta ocasión vamos a estar trabajando con la parábola del hijo pródigo, que se encuentra ubicada en el libro de Lucas, capítulo 15, desde el verso 11. Quiero que estemos atentos y vamos a pedir al pastor Benjamín que lo pueda leer. Lucas 15, a partir del versículo 11 en adelante, dice: Entonces Jesús dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo, Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones, que sería mi herencia. Entonces dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Cuando ya había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de su casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos, apresúrense, vístanlo con la mejor ropa. También pónganle un anillo y sandalia. Maten el mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron las fiestas. El hermano mayor estaba en el campo y al acercarse a la casa, escuchó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué es todo esto? El siervo le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre mandó a preparar el mejor ternero porque lo recuperó sano y salvo. El hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Entonces el padre salió a pedirle que entrara. Pero él
le respondió a su padre: yo he trabajado para ti todos estos años, no he dejado de obedecerte y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, cuando llega ese hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas, haces matar el mejor ternero. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero tenemos que celebrar y estar felices, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Wow, una vez más nos encontramos con dos tipos de personas y me gusta mucho buscar dentro de la Biblia ejemplos que nos hablan de la vida cotidiana. Nosotros no vemos el reino de Dios ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento como algo más allá de lo que podemos vivir humanamente. Nunca he visto que el reino de Dios en la tierra o dentro de la creación de Dios se lleva al plano espiritual o al plano invisible, sino que desde el principio vemos a un Dios creador y vemos que levanta un huerto y coloca un hombre y coloca distintas especies y que cada especie tiene macho y hembra y le da a Adán la oportunidad de tener a una esposa, a Eva. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene a mostrar el reino de Dios y viene a enseñarnos qué es lo que el Padre quería desde el principio del huerto del Edén, a través de su caminar diario, a través de su estilo de vida diario, no vemos a un Jesús con una varita mágica o tratando de mostrar algo inusual o imposible de alcanzar. Aún dice las Escrituras que el Padre le dice a Israel que las leyes que le dio no eran imposibles de obedecer. Solamente él siempre, su visión del reino de Dios es que nosotros mostremos y hablemos a través de las cosas cotidianas que nosotros vivimos como seres humanos. Y eso es lo que el Señor nos ha dado en esta visión de tabernáculo, altar en casa. Llevar una vez más al origen de donde empezó todo, en el corazón, en el huerto y en nuestra vida. Más que un recinto que llamamos iglesia o congregación, llevar al reino de Dios a nuestro estilo de vida y llevar el reino de Dios a cada área de nuestra vida. Porque hemos estado estudiando y desarrollando en este tiempo el reino de Dios de una manera donde podamos llevarlo a cada una de las cosas que hacemos diariamente. Y no solamente quedarnos con el concepto de que el reino de Dios está en un lugar específico llamado iglesia o congregación y que ahí es donde yo soy espiritual o ahí es donde yo me muestro espiritual. Pudimos ver a través de la historia de Pedro, ¿verdad? Cómo Dios cambia los paradigmas y las creencias de Pedro, que un día el mismo Dios le dijo a Israel: estos animales son inmundos, y a través de esa visión que Pedro tuvo, Dios le estaba diciendo a Pedro: mira, lo que un día para mí fue inmundo, ahora yo no lo veo igual. O sea, Dios es el único que puede cambiar las leyes que Él mismo establece, ¿verdad? Porque su soberanía lo hace de esa manera. Y por eso queremos llevar el mensaje a
cada uno de los que nos ven, no importando denominación, no importando congregación, no importando sistema religioso, sino al contrario, rompiendo todo sistema y todo aquello que de una u otra manera nos ha separado del reino de Dios, porque separamos el reino de Dios de nuestra vida humana. Y Dios no solamente nos hizo espíritu, Dios también nos hizo cuerpo y también nos hizo un alma. Y vamos a estar estudiando y hablando aún a nivel familiar, a nivel cotidiana, porque este es este espacio, el espacio de tabernáculo, altar en casa, es llevar el reino de Dios a cada área de tu vida y poder entender que no solamente consiste en alimentar la parte espiritual, sino que de ahí la parte espiritual se desprende para tener una vida saludable emocionalmente, saludable mentalmente, saludable sexualmente, saludable familiarmente, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos ha llamado, Pastor Benjamín, y creo que en esta hora y en este momento vamos a estar llevando este mensaje del reino para que usted pueda ir dejando que entre a su casa, a su vida y a su familia. Entonces, en esta noche tenemos la historia de dos hermanos, de dos hijos, y que Jesús los lleva a mostrarnos lo que se mueve en una casa, lo que se mueve en una familia, que aún nosotros culturalmente siempre hemos visto que aunque seamos hijos del mismo padre o de la misma madre, muchos dicen, pero ¿ese es tu hermano? No, pero si saliste de la misma mamá y saliste del mismo papá, ¿por qué tu hermano no es como tú? ¿O por qué tu hermana no es como tú? ¿Verdad? Y vemos este ejemplo práctico y teórico práctico que Jesús, a través de lo que Él quería transmitir, nos da, que es la parábola del hijo pródigo. Y vemos a un hermano menor, ¿verdad?, que quiere vivir la vida, que quiere darse la oportunidad de demostrarse y de demostrarle a su padre que él también puede lograr o alcanzar por sí mismo algunas cosas. Y le dice a su padre, entrégame la herencia, ¿verdad? Y al pedirle la herencia al padre en vida, ¿verdad?, que era algo inusual, porque todos sabemos que todo padre acumula riquezas o acumula algunas cosas materiales, ¿verdad?, para que cuando él no esté, cuando él muera, sus hijos hereden. Pero este hijo es atrevido y bastante querer demostrar a sí mismo y demostrarle a su padre que él tenía derecho, y él como hijo tiene esos derechos. Y sabes, Pastor Benjamín, me causa tanto impacto que nosotros como hijos somos herederos y coherederos con Cristo. Podemos decir que nosotros somos el hermano menor de Jesús. Las Escrituras dicen que Jesús es nuestro hermano mayor y que nosotros estamos en el reino de Dios, pero no estamos en el reino de Dios, porque estamos bajo la cobertura del Padre, tenemos los beneficios del Padre, tenemos lo que, como decimos aquí en nuestra cultura colombiana, decimos que nadie se quiere salir del hotel mami. El hotel de mami es donde te cocinan lo que quieres, donde te levantas a la hora que quieres, donde el hijo es consentido o mimado, ¿verdad?, de acuerdo a la preferencia de papá o de mamá. Y yo creo que eso pasa en todas las culturas y en todas las familias de Latinoamérica y de las naciones. Y vemos
que nosotros en el reino de Dios somos ese hermano menor. Y que dentro del reino de Dios estamos dentro de la casa del Padre, estamos dentro de la cobertura del Padre. Nosotros queremos pedir la herencia. Y le decimos, Padre, danos herencia. Yo quiero probar un poquito aquí de acá y un poquito de acá. Y yo me podía comparar, Pastor Benjamín, con ese hermano menor y poder irme y lograr alcanzar o lograr. Porque muchos en mis generaciones pensamos que buscar a Dios o el reino de Dios es aburrido, o el reino de Dios me va a quitar mis placeres, o el reino de Dios me va a quitar lo que me gusta. Y por mucho tiempo el sistema religioso hizo esto y nos separó de la paternidad verdadera, ¿verdad? Y empezamos a creernos independientes dentro del reino de Dios. Nos independizamos del Padre y le pedimos muchas veces, en muchas ocasiones, cuando estamos aburridos, cuando dejamos de orar, cuando estamos deprimidos, cuando hay problemas financieros, nos desprendemos de esa paternidad y le decimos, danos herencia, quiero probar ahora a mi manera. Así es. Ahí tocando algo, profeta Albert, que usted tocó allí. Los dos hermanos vivían en la misma casa, Total. ¿verdad? Y así como usted decía, si viven en la misma casa, tienen la misma cultura de casa, cultura de hogar de papá y mamá, somos muy diferentes, ¿verdad? Somos muy diferentes. Y el padre dio herencia tanto para el hijo menor que se la pidió, como para el hijo mayor que no se la había pedido. Él la repartió a ambos. Yo me imagino que el hijo mayor cogió su parte, pero el hijo mayor quería, es allí donde profeta Albert, que yo también venía en el camino y decía, ¿por qué nosotros, si estamos en el reino de Dios, en la casa de Dios, y a veces no queremos buscar que nuestro cuerpo se desboque en los placeres, en darle satisfacción a mi cuerpo, a mis sentidos? Porque es que de pronto en mi casa de papá y mamá, yo tengo ya mi herencia, porque es que el hijo menor no se fue enseguida una vez que el padre le dio la herencia. Él se queda unos cuantos tiempos en la casa. Yo me imagino que él mirando en qué yo puedo gastar esta plata, en qué yo puedo gastar lo que yo tengo, en qué. Y él mira lo que hay aquí en mi casa, y como decía el profeta Albert, nos metieron eso que buscar de Dios era tan aburrido que queremos adaptarnos o ocupar un lugar en el sistema, porque si no estamos en ese sistema se nos derrumba los ideales que tenemos como persona. Entonces se crea ese vacío. Mira, esa persona es profesional, yo no, pero es que yo tengo dinero, pero esa persona no. Entonces comenzamos a mirar esos vacíos, o a tratar de llenar esos vacíos que tenemos en nuestro ser, tratándolo de llenar en un sistema, como el hijo menor, tratándolo de llenar, buscando esos placeres. Y es cuando se va a desbocar a un país que ni siquiera él conocía, con personas que ni siquiera conocía, pero entregando su verdadera identidad. Dejó de ser ese hijo con un propósito, a dejarse comprar, profeta, por un sistema, tratando de adaptarse. Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros, cuando dejamos de orar, cuando el problema es más grande. Tratamos de buscar soluciones con nuestra propia fuerza para poder entrar en ese sistema y creernos alguien, porque no tenemos identidad. Wow, fuerte esto de la identidad, ¿verdad? Porque cuando hablamos de identidad, de hijos, el Padre nos viene a mostrar
una imagen. Desde el principio nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Creo que la identidad que el Padre depositó en nosotros tiene que ver con la identidad que tiene Él. Y que nosotros la perdimos al momento de ser desfigurados y nos quisieron vender algo que realmente, o nos vendieron, porque Lucifer le vende a Eva y a Adán algo que el Padre había impreso en nosotros, pero lo desfiguraron dándole la información transgiversada de la identidad de hijos o la identidad de gobierno, ¿verdad? Porque Lucifer le dice, no van a morir, sino que serán iguales a Dios, pero ya ellos eran iguales a Dios. Amén. En semejanza, dice que éramos semejantes al Creador. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, quiero decir que Adán, si se tomaba una selfie, su rostro iba a mostrar el rostro del Padre. Así es. Iba a mostrar el rostro de Jesús. Porque Él era el primer, el segundo, ¿verdad, hermano? Ya estaba Jesús, ¿verdad? Que estaba en la creación, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Lucifer le dice, van a perder esta oportunidad de ser iguales a Dios. O sea, por un momento nosotros estamos siendo comprados con una falsa imagen y con una falsa semejanza, cuando la imagen o la identidad que tú estás hablando, Paz, es ese Jesús que está caminando entre ellos, mostrándole, esta es la imagen de un hijo sumiso y obediente al Padre. El Padre no se ofende cuando su hijo le pide herencia. Él se la da, porque aún el Padre que tenemos no necesita manipularnos. Amén. Deja que nosotros tomemos nuestras propias decisiones y nos demos cuenta que la casa del Padre, aún los jornaleros comen mejor que los que están fuera de esa cobertura. Así es, así es. Y yo no sé qué pasó en ese país donde estaba el hijo menor. Yo me imagino que estaba en pleno carnaval de Barranquilla, gozándose todo ese tesoro, toda esa herencia, porque no tenía identidad. Él, por donde la brisa lo llevaba, él estaba, porque no había identidad en él. Él solamente quería satisfacerse. Todo el mundo le estaba gorreando la plata. Todo el mundo le estaba gorreando. Yo me imagino la cantidad de amigos, porque cuando tú no tienes identidad, cuando tú no tienes identidad, solamente es que te den un poquito de autoridad y tú muestras lo que tú eres. Y yo me imagino él rodeado de mujeres, rodeado de amigos, sacando los bojotes de plata así tan. Yo pago. Y de pronto, después de los carnavales, a esa nación le cae el COVID-19, la pandemia, porque resulta que ese país entró en crisis. Entró tanto en crisis que él se vio como muchas personas en estos momentos se ven, sin su fuerza, sin algo que lo respalde. Porque muchas veces el dinero, mis dones, mi conocimiento, mi experiencia, mi apellido, todo lo que tú puedas tener terrenalmente me respalda y eso me genera seguridad, ¿verdad? Pero muchas veces ahí es donde Dios nos lleva a que nos mueva un poquito el piso para que nosotros podamos descubrir de qué estamos hechos, cuál es el verdadero propósito de nuestra vida. Y es por eso que Dios permite muchas cosas. Y yo no sé si eso lo permitió en ese país para que ese hijo pudiera recapacitar. Porque una vez teniéndolo todo, de un momento a otro lo perdió. Y todas las personas que estaban a su alrededor, todos esos pozos
que él había construido, desafortunadamente en ese espacio estaban vacíos. Cavando y cavando, en ningún pozo le generaba agua. Nada, nada. Ya no valía su apellido. Ya todo lo que él tenía era yo tuve. Y él empieza a caminar y encuentra un trabajo como jornalero en una porqueriza. Yo me imagino él, un hijo de un honorario, de una persona que tiene una gran hacienda, de un jornalero para la parte de los cerdos, y tenía hambre. Cuando yo empezaba a leer esto, hambre no era tanta hambre física. Yo sé que de pronto sí tenía hambre, pero era una más hambre espiritual. Porque nosotros fuimos diseñados para que esa hambre espiritual sea llena perpetuamente a través de la presencia de Dios, a través de su eternidad. Y muchas veces nosotros esa hambre queremos tratar de llenarla con tantas cosas a nuestro alrededor, profeta, que llegamos y eso nos impacta, y eso nos duele, eso nos golpea. Ya es allí en donde él entra en razón y dice, ven acá, en la casa de mi papá los trabajadores comen mejor que yo soy el hijo. Ahí es donde fue que él se acuerda del propósito por el cual él estaba allí. O sea, él fue un momento de pegarse contra la pared y decir, yo soy el hijo. Y él mismo, como no tenía identidad, dice, yo voy a llegar donde mi papá, le voy a pedir esa oportunidad, pero que me ponga a trabajar como un jornalero, pero no como un hijo, porque ya yo perdí ese tipo de... Y nosotros somos los que nos señalamos, profeta. Nosotros somos los que nos tildamos. Nosotros... Y el Padre está esperándonos. Y el Padre esperándonos ansioso todos los días, asomándose en la ventana, y nosotros latigándonos porque no tenemos esa identidad de hijo, profeta. Mira, a mí me llama mucho la atención porque aunque Jesús está refiriéndose en esta parábola al pecador que se arrepiente, a mí no me deja de llamar la atención de que ese pecador que vuelve en sí, primero fue hijo. Amén. Y nosotros nos extraviamos al momento de compararnos, ¿verdad?, con lo que afuera hay y lo que tenemos. Totalmente, así es. Y pensamos que el reino de Dios es solamente vivir una vida de oración, ayuno, vigilia, y creemos que eso es todo. Y como nos comparamos a los que hacen los de afuera o a la aparente libertad que tienen los de afuera, nosotros perdemos nuestra identidad. Porque él sabía que seguía siendo hijo, porque tenía conciencia de que tenía un padre y que aún en la casa del padre él tenía un lugar, porque el padre no fue el que lo echó. Así es. Total. El padre no nos saca, el padre nos deja nuestras decisiones y siempre va a estar dispuesto a esperarnos, ¿verdad? Y muchos nos comparamos con los de afuera, con los que no hacen parte del reino de Dios, y empezamos a golpear nuestra identidad y a perder nuestra identidad, porque cubrimos esa identidad de hijo cuando pedimos la herencia. Cuando tenemos la capacidad de pedir la herencia si somos hijos. Ahí sí era hijo. Yo necesito que me entreguen lo que me corresponde. Pero cuando desfiguramos nuestra identidad, cuando perdemos afuera por compararnos con otros y nos cubrimos, él se cubrió de ego, como tú dices, de esa autoridad, porque tenía el respaldo del dinero. Y uno sabe que cuando uno se siente poderoso y empieza uno a pagar la cuenta y uno se le olvida la responsabilidad, ¿verdad? Porque ser hijo no solamente nos da
esa identidad de reclamar herencia, sino que también ser hijos tenemos que tener la capacidad de tener responsabilidades. Y este no quería responsabilidades. Este quería disfrutar la herencia del Padre, fuera de la cobertura del Padre, ¿verdad? Y al desfigurar su identidad, al no saber lo que tenía derecho aún estando con el Padre, ¿verdad? Daña. Y entonces cuando él entra en sí, porque Dios nos dio la capacidad de nosotros recapacitar. Amén, así Nos es. dio la capacidad de nosotros reaccionar. Y no solamente porque el Espíritu Santo nos haga reaccionar, sino porque nosotros somos conscientes, porque tenemos la capacidad de comparar que estoy comiendo aquí con los manjares que comen hasta los que le sirven a mi Padre. Ni siquiera los que sirven en esa casa comen lo que yo estoy comiendo, ¿verdad? Que era la comida de los cerdos, ¿verdad? Y el entrar en sí nos lleva a entender que nosotros tenemos que darnos cuenta que perdemos el tiempo. Que una de las cosas que se nos convierten en nuestros enemigos más fuertes, una de las grandes cosas más fuertes que se convierte en nuestro adversario es el tiempo. Y nosotros dejamos de disfrutar lo que el Padre nos ha dado, porque en la casa del Padre pensamos que no tenemos tiempo para disfrutar, para deleitarnos, pero allá perdimos tiempo, perdimos dinero, perdimos falsas amistades, porque fuera de la cobertura del Padre o del reino de Dios en nuestra vida, no hay amistades sinceras. Y allá solamente la apariencia lo vistió hasta que hubo necesidad. Y cuando él reacciona, el Padre anotaba en esa libreta día a día y se asomaba por ese camino cuando regresaría su hijo. Hasta que llega el día que él lo recibe y hace un gran banquete, porque ese hijo lo daba por muerto, porque eso es lo que sucede cuando nos separamos de esa cobertura espiritual, de esa relación directa con el Padre y perdemos la identidad, perdemos eso que Dios nos dio, eso que Dios nos entregó. Y por eso el reino de Dios es esa cercanía con Dios. A veces vivimos más un reino tangible y pensamos que el reino de Dios es venir a la iglesia, servir a Dios, orar, ayunar, vigilar y volver otra vez a orar, ayunar, vigilar, venir a servir a la iglesia. Y el reino de Dios depende primero de nuestra relación con Dios. Y es lo que perdemos. Cuando perdemos el diálogo con el Padre, cuando perdemos la comunicación con el Padre, perdemos nuestra identidad. Así es. Y, profeta, me llama la atención de que el papá todos los días, yo me imagino que él tenía un calendario donde anotaba, hoy vienen, llegaba la noche, no venía. Ese amor de padre incondicional. Porque no hay otra palabra que pueda tener esto, un amor incondicional. Ahora uno cuando es papá, que yo soy papá, y veo a mi hijo, y uno dice, ¿hasta qué punto uno es capaz de negarse a uno mismo para darle todo a nuestros hijos, verdad? Yo me imagino ese papá anegado, mirando, deseando todos los días venir a lo lejos a su hijo. Independientemente de cómo se encontrara, él solamente quería verlo, porque como la Escritura dice, él lo imaginaba muerto, y él le hacía falta, al padre le hacía falta a su hijo. No era lo mismo estar en la hacienda sin el hijo menor, que con el hijo menor allí a su lado, no importando. Cuando él ve a su hijo llegando,
Y yo por lo menos quiero hacer un paréntesis. Todo lo que dijo el profeta Albert de todo lo que nosotros nos perdemos y visualizamos o dejamos nuestra identidad perder, eso lo viví yo en algún momento de mi vida y en los cuales me entregué a las pasiones, me entregué a las cosas, traté de encajar, es la palabra, traté de encajar en un mundo en el cual no estaba diseñado para mí, en un sistema que no estaba diseñado para mí. Traté de encajar, traté de venderme, aún me pisotearon para poder encajar en ese sistema. Hasta que me di cuenta y me estrellé, y como dice el profeta, no es tanto el dinero, no es tanto las cosas, sino es el tiempo perdido, que tú pudiste invertirlo de una mejor manera, pero fue destruido. Pero desafortunadamente uno tiene que vivir esos procesos para poder uno venir. Yo me imagino la emoción del papá, correr hacia los brazos de su hijo. Ni siquiera el papá le dio tiempo de que el hijo se acercara. Cuando él salió corriendo, lo abrazó, llega a la casa y encuentra la rumba más buena en su casa. Y él le pregunta a uno de los trabajadores, ¿qué pasa en mi casa? ¿Por qué hay tanta bulla? No, porque tu hermano menor llegó. Y es allí donde yo me colocaba, profeta, a mirar y a recapacitar y a reflexionar como el hermano mayor. Porque el hermano mayor le comienza a confrontar a su papá. Yo soy obediente, yo hago esto, yo hago lo otro. Y muchas veces lo que usted decía, profeta, adoramos, oramos, venimos puntuales a la iglesia, prestamos nuestro servicio a la iglesia, pero no conocemos al Dios que le servimos. No hay una intimidad. O sea, nosotros, el hijo mayor no era un hijo, era un jornalero más en esa finca. Era un jornalero más porque este hijo mayor tampoco tenía identidad de hijo. Porque él se levantaba desde temprano hasta la noche como un jornalero normal. Obedecía las órdenes de papá como un jornalero normal. Pero él no se deleitaba en estar en la presencia delante del papá. Por eso cuando el hijo viene y el papá hace esa fiesta, él es confrontado. Porque muchas veces creemos que por estar aquí, como decía el profeta, por cumplir, por esto, pero a veces lo hacemos ya de una manera ya cotidiana, por experiencia, y estamos tan lejos de Dios, pero tan lejos de Dios, que nosotros mismos nos mentimos, porque yo voy todos los miércoles a la iglesia, llego temprano, yo todos los domingos voy, yo no me pierdo un servicio, yo leo la Biblia todos los días, pero lo hacemos de una manera rutinaria, y es lo que usted nos enseñaba de la eternidad, que esa palabrita a mí me está quebrantando la mente, eternidad. Y esta mañana Dios me decía, deleítate en mí, deleítate, conóceme, deleítate. Y es lo que el hijo mayor, a pesar de que era hijo, nunca se deleitó con su papá, profeta, nunca se deleitó. Tremendo. Creo que el reino de Dios ha llegado a nuestra vida. Y cuando nos acostumbramos y dejamos de deleitarnos en la presencia de Dios, perdemos eso maravilloso que Dios es en nuestra vida. Solo cuando no estamos en la posición correcta, somos capaces de juzgar, somos capaces de criticar, somos capaces de señalar. Cuando la gente no se parece a mí, o cuando la gente no hace lo que yo hago, o cuando la gente no peca como yo peco, es fácil criticar, es fácil señalar, es fácil levantar juicios. Y ese
ese hijo no fue el rebelde, no fue el desobediente, pero aún estando en el reino del Padre, se perdió. Así es. Se perdió. Y no tuvo identidad aún estando dentro. Y muchas veces hemos querido que las personas sean como nosotros. Que como se mueve Dios conmigo, tiene que moverse con los demás. Si me funcionó a mí 10 vigilias, lo convierto en una doctrina. A ustedes también les va a funcionar. Así es. Si se mueve Dios con yo parándome de cabeza, todos tienen que pararse de cabeza. Eso es un sistema religioso. Y el reino de Dios es esta familia. Una familia disfuncional. Ahí no se menciona a la madre por ningún lado. No sabemos si había mamá. Si mamá se murió o mamá se fue. No sabemos qué pasó con mami. Pero ahí vimos la figura de la paternidad de Dios, que es el reino de Dios. O sea, no quiero centrarme en estas parábolas que estamos estudiando en el que regresa del mundo a la iglesia, como nos enseñaron equívocamente. Porque Jesús estaba enseñando desde el que fue enviado para rescatar a Israel. E Israel eran esos hijos pródigos. No le estaba enseñando a los mundanos todavía, no le estaba enseñando a los gentiles todavía, por así decirlo, para que me puedan entender los que conocen de la palabra. Jesús quería hacer entender a los que se sentían seguros del reino de Dios, a los que se les dio la oportunidad de ser hijos y que estaban extraviados dentro del mismo sistema religioso. Jesús no solamente está hablando del pecador que se arrepiente, también está hablando del hijo que está extraviado dentro de la misma casa. Claro, se celebró una fiesta por el que regresó y se volvió en la conciencia. Pero mira, se molesta porque el hermano regresa. Y a veces somos tan espirituales y nos sentimos tan espirituales para juzgar. ¿Pero por qué lo perdonaron? ¿Pero por qué le van a poner un anillo? ¿Y por qué una fiesta? Ya regresó, ya. Y en vez de, ¿por qué no lo ponen en disciplina? ¿Por qué no lo castigan? ¿Por qué, papá, haces una fiesta? En vez de ponerlo en disciplina, se gastó todo. Ya no tiene derecho. No deja de ser hijo. Y nuestra mentalidad, en ese sistema religioso, nos sentimos espirituales para señalar o juzgar la manera de cómo otros se equivocan. Aún hay más personas pendientes de que te quedes caído, de que te levantes. Hay más personas preparadas para señalar tu caída que preparadas para restaurarte o levantarte. Por eso el reino de Dios en nuestras familias, llevémoslo al plano de casa, donde papá y mamá educan a los hijos y cada uno es distinto. Y podemos tener ese corazón que Jesús tiene, de ese padre que quiere no alcahuetear, porque no estamos hablando de un padre alcahueta, estamos hablando de un hijo que vuelve en sí. Un hijo que se arrepiente. Así es. No un hijo que viene a pedirle más para irse a parrandear. No. Este hijo volvió en sí. No es un padre alcahueta. No es un padre
que va a permitir que su hijo aún se gaste lo que tiene él, sino que de lo que él tiene, honra a su hijo, que vuelve en sí, que vuelva a recuperar su identidad, ¿verdad? Y los que se quedan en casa espiritualmente hablando, los que se sienten más espirituales, porque no pecan como el hermano, como el primo, como el tío, como el abuelo. Y nos sentimos derecho de señalar o juzgar o criticar, con ganas de nosotros también. Y le reclama a este hermano: ¿por qué, padre? Yo he estado aquí, yo no me he ido, no soy el rebelde de mi hermano. No me has dejado matar al mejor de los animales que tienes para celebrar una fiesta con mis hermanos. Y el padre le dice: pero tú siempre has estado aquí. Y si no lo has hecho, es como dice el pastor Benjamín: hijos con mentalidad de jornaleros, que no disfrutan, no se deleitan en el reino de Dios. Y es lo que Dios nos está hablando de las naciones y de lo que es traer el reino de Dios hoy a la actualidad, en tu vida cotidiana. El reino de Dios no consiste en pedir la herencia y malgastarla, pero tampoco el reino de Dios consiste en sentirte mejor o mayor espiritualmente porque no has cometido los errores que otros han cometido para señalar. El reino de Dios dentro de nuestras familias es que aún siempre hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad para que las cosas vuelvan al comienzo. Siempre hay una oportunidad para que las cosas vuelvan a recuperar su diseño. Y eso es lo que Jesús está mostrando a través de la parábola del que se regresa, del que vuelve en sí, del que aquel que tiene pantalones para decir: me equivoqué, perdóname, regreso otra vez. Y si en este momento tú te sientes pródigo, sea porque has tomado la misma actitud del hermano menor, de querer probar otro tipo de sistemas espirituales, religiosos, que te alimenten emocionalmente, que te dé placeres y te robe la identidad, es tiempo de volver en sí. O si eres aquel que está vestido por mucho tiempo de religiosidad, de una espiritualidad falsa, y que no te has deleitado en la presencia de Dios, sino que estás pendiente de aquel que está siendo perdonado, restaurado o levantado, en vez de tú estar deleitándote en los derechos que tienes como hijo, que no los has tomado. Yo te pido en esta noche que puedas recapacitar o reaccionar, porque el reino de Dios no consiste en qué tan espirituales somos o qué tan fuertes somos para dejar de cometer errores, qué tan buenos somos para mantener nuestra imagen. El reino de Dios consiste en deleitarnos en la casa del Padre, y que ahora tu casa es la casa del Padre, y que tú puedes abrirle tu corazón al Padre y puedes deleitarte y llenarte y regocijarte, y cuando veas a tu hermano menor hacer esa misma fiesta, alegrarte, llorar porque aquel que estaba muerto volvió a la vida. No tener la señalación, el juicio, la crítica. ¿Sabes? Algo que me hace permanecer es que, gracias a Dios,
Papá no tiene el corazón que tenemos nosotros. Gracias. Que todavía tenemos la oportunidad de volver a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Somos hijos. Y ya Jesús nos está mostrando cómo modela un hijo. Esta parábola nos está mostrando cómo se comporta un hijo verdadero. Y nos está comparando con estos dos personajes. Uno que no disfrutó y no se deleitó. Y otro que pensaba que ser hijo solamente era reclamar derechos y no tener responsabilidades. Así que en este altar en casa, levanta una oración por aquellos hermanos, aquellos hijos pródigos. Dentro de tu propia casa hay este tipo de dos personas. Unos pródigos que están reclamando herencia, gastando herencia. Pero hay otros que no saben ser hijos, ni dentro de la misma casa. Y tenemos a nuestro Padre Celestial, que tiene muchos hijos. Y a esos que hacen parte de este reino, podamos aprender a ser hermanos. Porque tenemos el mejor hermano que nos ha dado su propio ejemplo para nosotros modelarlo. Porque el reino de Dios consiste en modelar a Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Y es tiempo de regresar a casa. Yo estoy invitando en esta noche que regresemos a casa. Que regresemos otra vez al Padre, porque nos extraviamos. Siendo hijos con mentalidad de jornaleros, volvamos otra vez a ser hermanos dentro de la misma casa. Y si alguno se cae, nosotros estemos dispuestos para levantarlo. Ese es el reino de Dios. Esa es la imagen de Dios que tenemos que mostrar al mundo. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros, no cuando se defiendan sus sistemas religiosos o sus dones o sus títulos. No, el mundo, los que no me conocen, me conocerán cuando aprendan a modelar mi amor entre ustedes mismos. Así que, Pastor Benjamín, acompáñanos con una oración para terminar este tabernáculo que fue bastante edificante para nuestras vidas, para seguir rompiendo un sistema, seguir entrando a conocer el reino de Dios desde la perspectiva de nuestras casas, de nuestra familia, de la gente que nos rodea. Que podamos amar a nuestros enemigos, no orar en contra de nuestros enemigos. Que podamos ver a la gente como Dios la ve. Necesitamos volver a traer el reino del amor y no de los dones y de la unción. Porque hace mucho tiempo se perdió la visión del reino, de la iglesia universal de Jesús. Volvamos a reconciliarnos con el Padre
y volvamos a reconciliarnos con nuestra identidad de hijos. Y así podamos entonces reconciliarnos con los que nos rodean. Pastor Benjamín. Así es. Padre, te damos gracias, Dios, por este momento de edificación. Padre, enséñanos a ser hijos. Aquí venimos, Dios, no como pastores, no como profetas, no como evangelistas, no como maestros. Venimos, Padre, como hijos, reconociendo, Dios, que nos hemos apartado de ti, que muchas veces hemos buscado satisfacer nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestra carne, o muchas veces estamos tan agobiados por el sistema que ni siquiera te disfrutamos, Padre. Aquí venimos, Dios, rompiendo estructuras en nosotros, menguando, para que seas tú creciendo en nosotros, tú estableciendo tu reino en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, danos el privilegio de disfrutarte. Así como decía David, mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Que podamos deleitarnos en conocerte y en tener un corazón conforme al tuyo. Que cuando se extravíe un hermano, podamos estar contigo velando porque regrese ese hermano y festejar contigo ese regreso. Pero si nos quedamos en casa, podamos, Dios, disfrutarte, deleitarnos al máximo como hijos, conociéndote, Dios. Te pedimos perdón en esta noche, Dios. Perdón por tergiversar nuestra identidad, por venderla. Pero hoy volvemos a ti. Hoy abrimos nuestras casas para que la identidad de hijo nos alinee a tu reino perfecto y podamos comportarnos como tal delante de ti, para mostrarte, para mostrar tu reino, no para mostrar nuestros dones. Alabados a tu nombre, Padre. Bendecimos a los hogares que nos están viendo. Bendecimos a cada persona que nos verá. Y te pido que tu palabra, Dios, porque es tu palabra, es la que cambia, es la que transforma y la que trae libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Celebramos, Señor, con brazos abiertos, aquellos que vienen, aquellos que vuelven en sí, aquellos que han perdido la identidad, Señor, aquellos que se desfiguró su diseño, aquellos que se desfiguró su identidad, aquellos que simplemente, Señor, se les quitó su máscara allá afuera, y donde la necesidad descubre los verdaderos amigos, los verdaderos hijos que vuelven en sí, que vuelven en sí. Oh, viene ese espíritu de adopción sobre la tierra, ya. Vuelve ese espíritu de adopción, vuelve ese espíritu de adopción. Se va toda orfandad, se va toda orfandad de la tierra, se va toda orfandad de la creación, y la identidad de hijo vuelve a casa, vuelve a casa. Hoy como hermano mayor abrimos la fiesta, abrimos y celebramos al que estaba muerto, y vuelve a la vida, y vuelve a la vida, y vuelve a la vida. Celebramos al que vuelve, celebramos al que se extravió, al que se perdió. Oh, regresamos a la identidad de hijos. Nos
nos deleitamos, nos deleitamos, nos deleitamos como hijos. Volvemos a los brazos del Padre, a los brazos del Padre. Oh regresamos a la identidad de hijos. Nos deleitamos con lo que tenemos. No miramos hacia afuera, no nos comparamos con nadie. Somos hijos, somos hijos, somos hijos. Volvemos en sí, volver al arrepentimiento. Vuelve el arrepentimiento. Volvemos al Padre, volvemos al Padre. Vienen los hijos pródigos, vienen los hijos pródigos. En la casa del Padre hay un lugar, en la casa del Padre hay una habitación que te espera. En la casa del Padre, en la casa del Padre. Te adoramos, Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro ejemplo a seguir. Seguimos tus pasos, amado, amado de mi alma. Gracias, gracias. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad de seguir levantando tabernáculo en las naciones, altar en cada hogar, en cada casa, en cada familia. Los padres se vuelven a los hijos y los hijos se vuelven al Padre. Así es, Padre Santo. Esto fue tabernáculo para las naciones. Chao, chao. Dios te bendiga. Bendiciones.